acuerdo. Bueno, primero expresar mi alegría de estar entre vosotros. I came here in Spain in a Erasmus program for 1 year. I was deciding that I will not need to learn Spanish. I will just speak English. But by the time I figured out to be able to communicate with the local people, you should learn Spanish. Hola, mi nombre es Romy Díaz. Yo soy inmigrante, soy de Venezuela. Sana El Bayad, she will tell you how they have created the space, plus how they are making some social work for the immigrant, how to learn their languages. Buenos días, mi nombre es Ksenia. Yo viví en Kazajistán, en Rusia y Ucrania y actualmente vivo en España permanente ya durante 1 año. Y estoy trabajando como voluntaria en el Spike Over, una ONG, donde hacemos integración y trabajo con los inmigrantes y enseñamos español a inmigrantes. Y hace 10 años yo vine por primera vez a España. Es que estudié español en la universidad en Rusia y no pude conseguir hablar el español con fluidez. Y sabía mucha teoría, muchas reglas gramaticales que aún un español no lo conoce todo en general, aunque no pude hablar con fluidez. So I started to follow the methodology, which is learning by doing, to learn what is the phrase that I need to solve the daily situation, like shopping, buying from supermarket, asking how to buy ticket for a bus. It was like 1, 2, 3 months. ¿Cómo lo hacemos? O más que nada, cómo lo sentimos y lo vivimos. Es un proceso. Respetamos los procesos de las personas, como decía. Hay unas personas que vienen hoy, le acaba de dejar la patera. Hay otros que llevan 15 años pero todavía no hablan castellano. Entonces respetamos, si quieres decirles, respetamos procesos. ¿Qué metodologías estás utilizando para enseñar a los inmigrantes el español? Tenemos una planificación de acuerdo a los objetivos iniciales para aprender una lengua. Esa planificación pues es estándar para aprender cualquier lengua, pero trabajamos en integración con el alumno, de manera de que tenemos la planificación de nuestros objetivos, pero hacemos una observación y un trabajo de integración y de empatía con el alumno, lo cual nos permite determinar cuáles son las necesidades que tiene el grupo y abordar los temas metodológicos a partir de esas necesidades. Eso pues nos lleva entonces a 3 pasos muy sencillos: planificación, observación y actuación. He tardado unos 3 años para conseguir el nivel que tengo actualmente y seguramente al haber venido antes a España habría aprendido el idioma de manera más eficaz y más rápida. Actually, it was first of all personal barriers, psychological barriers. I was thinking that I'm too old to learn new languages. I was informing myself it is really hard. It's enough English. Moreover, I wasn't able as well to understand the language and matter of grammars and vocabulary. So I figured out I needed to learn the language by knowing the culture of Spanish as well. Y estoy segura que la manera más eficaz y más rápida de aprender un idioma nueva extranjera es estudiarla en este mismo país. So when you are learning the language through their cultures, you will understand a lot of expressions that they are using for their everyday life. La enseñanza del español para los migrantes y las migrantes es abierta, como el espacio mismo, abierta a todas las necesidades. Aprovecho para agradecer a todo el equipo de voluntariado y socios y todas las personas que permitan que proyectos como Espacio Verde vayan saliendo adelante. Así que las metodologías pueden ser múltiples, las dinámicas también, pero sobre todo ponemos ya, como te había dicho, el encuentro, el conocer a la persona, el romper prejuicio, el acoger
coger en mayúscula la escucha, la empatía en medio de la actividad, cualquiera que sea. Creemos que son claves muy importantes para el desarrollo de cualquier iniciativa que va a favor de un construir juntos real. ¿Qué obstáculos has sobrepasado en tu camino para aprender el idioma? En lo que toca a mí, he tenido mucha teoría en mi cabeza y poca práctica oral con gente hispanohablante. Así que estudiar idioma en otro país es una cosa muy diferente que estudiarlo en el país que habla este mismo idioma. The advices that I could give for anyone who wanted to learn Spanish, first of all, try to find what's the common words between your language and the Spanish language. It will be easier for you actually. For example, in my case, I am speaking Arabic. So I figured out there is a lot of Arabic words that exist in the Spanish language. So it was easier for me to acquire the language. Second thing, you should have like co-living with the local people. So by the situation and the day life with them, they will teach you what they are saying in each situation. Mi consejo es cómo se puede aprender el idioma extranjero, es venir a este mismo país donde se habla este idioma, apuntarse a una escuela de idioma, de este idioma extranjera, o a un curso muy intensivo en una escuela. Learning by doing, it was one of them. For example, I am in kitchen with the Spanish. So I'm asking what does it mean, how to do this, how to say this phrase, what's the name of these vegetables, what's the name of this product, etc. This is one of them, learning by doing. Y he tenido una experiencia en España trabajando en una escuela del idioma español y vi a muchas personas que venían a esta escuela con nivel 0 de español y un mes ya podían comprender. Second thing, get out, like doing some activities with local people, especially in nature or going for a trip. This kind of ways will help you as well. Last but not least, attend the occasions, festivals about the countries that you're living in. So by doing this, you will understand not only the language but as well the culture. Y ya podían hablar un poco y comprendían lo que ellos contestaron en una cafetería o en un restaurante. Y para ellos una cosa más difícil fue la gramática, pero esto se puede obtener más rápido que la lengua así viva. And by culture, you will acquire the verbs that they're using, the expressions, and when you are practicing, sometimes even when you are hearing and you're just repeating what they are saying, you are sometimes you're learning faster than just learning grammars and memorize vocabularies.